Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos, bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tendremos un programón como siempre con diálogos importantes sobre el acontecer nacional, con diferentes personajes, voces calificadas para analizar el acontecer nacional, para analizar el ambiente, el escenario que estamos viviendo actualmente en el país, que es dramático. Además de las muertes por coronavirus, además de los contagios y de que usted se está muriendo de hambre seguramente porque no le ha llegado la bolsa solidaria, pues continúa el festín de los corruptos y tenemos que denunciarlo, hay que analizarlo para que quede plasmado en la historia lo que está ocurriendo en el país. No puede ser que ocurran cosas como las de el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, este señor que se llama Dante Mossi, donde mandó unas pruebas, más de 26,000, le dona 26,000 pruebas al gobierno de Honduras y a todos los gobiernos de Centroamérica, pero le hacía falta un reactivo. No sirven para nada. Ya a lo interno del Banco Centroamericano están investigando estas cosas y por supuesto es noticia y es impactante esto. Además de la gran movida de Tigo y Claro, que sigue siendo uno de los temas emblemáticos en medio de esta pandemia, que se le haya autorizado explotar todo el espectro radioeléctrico y que se le haya autorizado una renovación a su concesión. Eso no puede ser. Dramático. Vamos a seguir informando en relación a ese tema. Pero bueno, señoras y señores, vamos a establecer nuestra primera comunicación en el programa con un caballero, un científico, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un hombre que le ha apostado a investigar la medicina alternativa, la medicina natural, y vaya que tiene mucho que contarnos en relación a cómo debemos protegernos desde su perspectiva, desde su análisis, qué tipo de plantas, qué tipo de elementos naturales podemos utilizar para protegernos del coronavirus. Queremos darle la bienvenida a don Juan Almendares Bonilla. Muchas gracias, don Juan, por atendernos en Voces de un Diálogo. Mucho gusto, encantado, periodista Teos. Mire, yo tengo una visión. A mí me parece que el coronavirus, que es un virus, lo han convertido en un fetiche, donde todo se explica a través de un virus. Un virus no es ni tan siquiera un ser vivo, es un ser ultramicroscópico para poder producirse. Yo creo que la crisis no es del coronavirus, es la crisis del sistema injusto de una gran desigualdad social entre los países ricos. Es en sí una crisis del sistema del gran capital que en realidad golpea sobre todo a los sectores desfavorecidos que viven en los diferentes países. Nosotros estamos en un país rico, pero hay pobres. Los que están muriendo, la mayor parte, son precisamente afrodescendientes, los migrantes. Una persona le cuesta aproximadamente más de $30,000 atención del coronavirus, atención de sujetos no complicados, mientras uno requiera unidad de cuidado intensivo a un millón. Los que no pueden se mueren y nos entierran en cosas comunes. Lo que pasó en Italia ocurrió en gente, la mayor parte de la gente de tercera edad, que estaba casi abandonada y con una pobreza tremenda, y los que murieron en Lombardía, donde fue una alta mortalidad, eran personas expuestas a amianto y tenían cáncer del pulmón. En España había más de 10,000 en casas, un sistema económico muy desigual y una crisis en los sistemas de salud. Los países que han estado mejor, indudablemente la mortalidad es menor. Y acá en Honduras, ya entrando en el terreno,
la verdad es que hay una gran desigualdad, no ha habido información al público de los gastos, todo se maneja en secreto y no hay una supervisión de los gastos contables. Entonces eso da lugar a críticas severas que vienen incluso de las mismas instituciones. Entonces tenemos una situación altamente desigual, colapsada, donde la prioridad incluso no ha sido con el sector de salud, incluso los trabajadores, los médicos, las enfermeras, los microbiólogos no han tenido la atención suficiente. Como puede ver usted, en realidad es una crisis severa que no se le ve realmente un rumbo, una dirección hacia dónde vamos. Y por otro lado le dicen quédense en su casa y mucha gente hay extremadamente pobre, no tiene comida, no se ha fortalecido la producción de alimentos. Ahora, doctor Almendares, evidentemente esa es una realidad que no la podemos soslayar, pero están vendiendo mucho terror. ¿Es correcto el terror? ¿Es correcto que tengamos ese... No, mire, el pánico no tiene sentido, es decir, porque el pánico puede matar más que el coronavirus. Está científicamente demostrado que situaciones de pánico extremo, estrés, disminuyen sustancialmente la inmunidad y en este sentido la gente puede morir. Aumentan las enfermedades cardiovasculares, el infarto, aumenta la posibilidad de embolismo, o sea, de trombos, coágulos que se forman, y sobre todo la depresión. Yo creo que todo ese pánico es una campaña terrible de pánico, de miedo, porque no hay solución. Recuerde que tuvimos la pandemia de la gripe hace un siglo más o menos, un poco más de un siglo, y en realidad ese mundo de alta tecnología no ha podido inventar una técnica que pueda evitar la contaminación, y solo hablan del aislamiento, y creo yo que es una campaña muy desigual. La gente está escandalizada, siguen usando las bombas que dañan los pulmones. Entonces uno no sabe qué es lo que quiere. Por ejemplo, no hay realmente apoyo al personal de salud, no se han contratado todos los médicos que decían que hay médicos que son ellos, y la gente ha hecho el esfuerzo. Bueno, los periodistas han contribuido, me refiero, por lo menos han ayudado a plantear temas, y creo yo que no hay una política clara, no parece que hay conducción de este problema y no se está tomando en cuenta los enfoques de salud. Ahora, doctor, sabemos que usted es un científico que ha estado en los últimos años o hace varios años trabajando una medicina natural, alternativa. ¿Tiene usted algunos tratamientos adicionales que podemos hacer uso para protegernos de este tema del coronavirus, o alguna persona que está contagiada en este momento? ¿Tiene usted alguna recomendación? Yo creo que quizás una de las cosas más terribles en esta epidemia es que no le han consultado a la gente, no le han consultado al pueblo, y solamente se ha visto en una cuestión, eso le llamo yo una atención de salud sin sujeto. O sea, no cuenta la opinión de las organizaciones. Sí existen maneras de proteger la inmunidad. Hay plantas. Mire, yo digo, no estoy diciendo que vayan a coronavirus, pero sí pueden producirle una situación de defensa a la persona.
siguiendo las instrucciones que da la medicina. Por ejemplo, la cebolla, el ajo, el limón, el jengibre son muy importantes tenerlos en casa. El limón, sobre todo el limón indio, con su cáscara, es antiviral. El aceite de coco es antiviral y ha sido usado en Filipinas. Hay estudios donde es antiviral. Hay otra cuestión importante. El jengibre tiene propiedades muy importantes como antiviral, antiinfeccioso. Y esta combinación de estos se pueden hacer jarabes muy importantes para la salud. Por otro lado, ¿y se puede tomar té de es jengibre? importante el baño del sol en la mañana. El sol es antiviral y el sol nos produce vitamina D3. ¿Qué pasa con la gente encerrada, aunque coma, pasa encerrada, no recibe vitamina D3, la inmunidad se le baja? Y por otro lado, es importante que la gente que pase encerrada haga ejercicio, movimiento del cuerpo, porque la posibilidad en personas de mayor edad que formen trombos o coágulos es altísima. Se necesita también los ejercicios respiratorios. Otra planta importante son las medidas que hace la gente de inhalaciones de manzanilla, inhalaciones de eucalipto, todas estas cosas, los baños de agua de mar, el agua de mar misma que esté sana, no contaminada, diluida, desde luego, el agua tomada diluida, un vaso de agua de mar por 3 vasos de agua, y bajo siempre supervisión médica. El cloruro de magnesio es muy importante. La otra cuestión importante, desde luego, sin entrar en la cuestión religiosa, pero respetando eso, es la fe, la oración, la meditación, sea católica, evangélica o budista, es muy importante. Ayuda mucho la contemplación que utiliza sectores religiosos, ayuda mucho. Es realmente importante la capacidad de relacionarse con el universo y seguir el ritmo de los... Por ejemplo, una persona que siga el ritmo del sol y la luna y se acueste temprano, tenga buen sueño, tiene mejores defensas que una persona que no duerma bien. Dormir bien es esencial. O sea, hay una serie de cosas que pueden utilizarse. Hay plantas como moringa, es una planta muy provechosa, importante para la salud. Lo mismo también la cúrcuma, es una planta antiinflamatoria, valiosa. Los hongos son importantes, hay hongos, incluso hongos chinos, asparagos, estos hongos ayudan a proteger las algas marinas. Bueno, es una cantidad grande, o sea que hay una cantidad grande de recursos que pueden usar para fortalecer la resistencia. Sí. Y otro punto importante es una alimentación sana. Muchas gracias, doctor Juan Almendares, por este tiempo valioso. Y ahí están las sugerencias que hace el doctor Juan Almendares Bonilla en relación a este tema del coronavirus, su análisis respecto, por supuesto, a este escenario de corrupción que tenemos en medio de la pandemia. Así que le agradecemos muchísimo
por esta participación en el programa. Antes de continuar, tenemos por supuesto más voces, más reacciones, más personajes participando en el programa, pero antes tengo este importante, muy importante mensaje para ustedes. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces de un Diálogo. Tenemos más reacciones, más opiniones, más crítica, más análisis en relación al escenario que estamos viviendo en el país. Y una de las personas que está ahí en el campo de las acciones, sin duda alguna, es el doctor Carlos Roberto Aguilar, exministro de Salud, un destacado neumólogo en el país, uno de los mejores en el país. Muchas gracias, doctor Aguilar. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo se está viviendo el panorama? ¿Cuál es el corte que hace en este momento respecto a la pandemia de coronavirus que golpea al país? Muchas gracias por atendernos. Ojalá que esa fuera la consecuencia de ese poco número de casos que se detectan. Particularmente creo que se debe a una combinación de factores. Uno de ellos es que estamos haciendo aún muy pocas pruebas diagnósticas. Esto significa que es altamente probable que hayan un gran número de casos de personas presintomáticas que siguen circulando y que siguen haciendo sus actividades cotidianas, pero como no hemos ido tras esas pruebas, entonces muy difícilmente vamos a poder diagnosticarlos. En segundo lugar, creo que la región del Valle de Sula reunía condiciones muy particulares que han hecho que se convierta en el epicentro de la epidemia, a diferencia de Tegucigalpa, por razones de fronteras aéreas y marítimas, y seguramente esta combinación de factores hace que la zona central, particularmente Tegucigalpa, la ciudad con mayor población en el país, tenga este número reducido de casos. Ahora, es decir, este puede ser una falsa percepción partiendo de la poca cantidad de pruebas, entonces, eso es lo que me quiere decir, que no nos debemos confiar. Totalmente. Es casi imposible creer que tenemos tan pocos casos cuando en los hospitales seguimos ingresando pacientes con COVID, que aunque desde luego no se compara con la cantidad de pacientes que hay en la zona norte, lo lógico es pensar que esas personas que han salido positivas en la zona central seguramente contagiaron a 10, a 20, a 40 o 100 personas, puesto que el virus se va transmitiendo de manera rápida y en algunos casos de forma exponencial. Por eso la lógica nos haría pensar que deben de existir muchísimos más casos que los reportados, y esto es seguramente porque no hemos hecho el número suficiente de pruebas. Muy bien, bajo esa premisa, ¿es correcta algunas de las medidas que se están tomando por parte de la autoridad en cuanto a ir liberando algunos comercios? Ya para el caso hoy se liberaron las ferreterías y se está hablando de que para las próximas horas o próximos días se le va a dar la apertura también a las comidas rápidas, a algunos restaurantes, para que sirvan a domicilio. ¿Qué opinión le merece? Creo que en un país como Honduras, con una economía y un sistema social absolutamente vulnerable,
va a resultar casi imposible permanecer durante más tiempo en una cuarentena total. Creo que la apertura debe hacerse exclusivamente para los trabajos esenciales. Esto incluye, por ejemplo, algunas empresas de transporte para que ayuden justamente a los trabajadores, por ejemplo, del área de la salud, que necesitan llegar a sus lugares de trabajo y que no cuentan con un vehículo o una moto para poder movilizarse. Creo que nos estamos arriesgando ciertamente, porque lo más seguro es que en estos lugares, aún y con las medidas de bioseguridad, el riesgo de que la epidemia se expanda va a ser mucho mayor. Sin embargo, decidir entre economía y salud para un país como el nuestro es sumamente complejo. Creo que estamos ante un reto porque muchísima gente ya no tiene nada que comer, no tienen acceso al agua, no tienen acceso a alimentos y desafortunadamente el Estado es demasiado pobre como para poder suplir las necesidades durante mucho tiempo. Así que yo creo que en la medida de lo posible deberemos ir poco a poco y ojalá que con la colaboración también de la ciudadanía, algunos trabajos esenciales deben de empezar a habilitarse. Ahora, la tendencia indica que más temprano que tarde lo que se va a hacer es tener que enfrentar la enfermedad de manera frontal como ciudadanos. El hecho de el trabajo, el dinero, todos los aspectos económicos que usted señala, todas las deficiencias que hay por parte del Estado, la corrupción, hay un festín ahorita robando dinero con percoladoras, con televisores. Tigo y Claro está haciendo un festín que les ampliaron las concesiones. Es decir, aquí la élite política está haciendo de las suyas como siempre, pero el pobre tiene que salir a comer, entonces va a tener que enfrentar la enfermedad, doctor. Una acción vergonzosa por parte de algunos entes públicos encargados de realizar las compras y la gestión de la epidemia han puesto al desnudo un sistema político realmente corrupto, realmente una verdadera afrenta a la dignidad del pueblo hondureño en estos momentos de crisis. Creo que es inaudito que se estén dando estas acciones. Desafortunadamente la institucionalidad impide que los entes encargados de investigar y de tomar acciones contra estas personas pueda realmente ser efectivo. Hemos perdido total credibilidad en las instituciones y esto genera que el liderazgo al más alto nivel se vea absolutamente erosionado. Decisiones erráticas, declaraciones erráticas han hecho que amplios sectores de la sociedad, sobre todo la academia, y estoy hablando de los colegios profesionales, particularmente los del área de la salud, hayan sido apartados del manejo de la epidemia, llevando como consecuencia una pobre gestión de la misma. Le consultaba respecto a enfrentar la enfermedad. ¿Le va a tocar esto más temprano que tarde al pueblo hondureño? Creo que sí, creo que la posibilidad de contagio va a estar ahí y estamos esperanzados también en lo que se denomina la inmunidad colectiva, es decir, cuando ya un amplio porcentaje de la población haya sido expuesta al virus, desarrollemos entonces anticuerpos en la mayor parte de la población de manera natural que nos permita enfrentarnos a la enfermedad sin que vayamos a sucumbir ante ella. Los expertos hablan alrededor de un 65% de la población, es decir, cuando lleguemos a ese porcentaje de personas que han tenido contacto con el virus, la inmunidad colectiva, algunos la denominan inmunidad de rebaño, la sociedad podrá estar más preparada desde el punto de vista de salud para enfrentar esta epidemia. A nivel de cultura, nos cambia ya una vida normal, es decir, tenemos que acostumbrarnos a la mascarilla por el resto del año, por todo el 2021, a dar el gel y todos estos implementos, todos estos elementos también. ¿Nos cambia la vida a partir de esta enfermedad? Yo creo que va a haber un antes y un después de esta pandemia, no solo en el tema de salud, sino en todos los aspectos, el social, el económico, el cultural. Creo que el uso del cubrebocas y del lavado de manos y del gel debió haber estado siempre, específicamente el lavado de manos,
e incluso cosas tan simples como el saludo de manos y otros tipos de afectos que implican contacto físico van a tener que cambiar radicalmente. Creo que poco a poco iremos adoptando estas nuevas maneras de comportamiento y ojalá también que la sociedad y que la educación nos permita justamente adquirir estos o reforzar estos hábitos que siempre tuvimos que haberlos tenido. Creo que un aspecto fundamental será el enfoque que el Estado de Honduras deberá darle ahora a temas tan importantes como el agua, como los sistemas de salud, como la atención primaria en salud, como la inversión en las áreas prioritarias como la salud y educación, y no precisamente en armas o en otro tipo de insumos. Muy bien, solo quiero retomar un elemento con el cual usted inició y no profundizamos, y este tema de las pruebas, que es inaudito. O sea, más allá de que supuestamente en el mercado internacional está saturada la solicitud o la demanda de pruebas, pues es inaudito que en toda Centroamérica, por ejemplo, ayer, el país que menos pruebas tuvo quizás fue El Salvador, con casi 600, para citar un ejemplo, pero lo más deplorable y vergonzoso es que en Honduras solo se practicaron 44, doctor. Terrible eso. Absolutamente. Yo creo que esa quizás sea una de las mayores debilidades que el sistema ha venido teniendo. Si con las pruebas tradicionales, la PCR, nos tardamos 2, 3, 4, hasta 5 días y a veces más en tener el resultado, imagínese usted las consecuencias que esto trae en la toma de decisiones. Ya con el acceso a las pruebas rápidas, debiésemos tener mayor agilidad y de desburocratizar la toma de las pruebas y la entrega de los resultados. Creo que esto le va a producir un grave daño a poder tomar decisiones de tipo médico, de tipo estratégico en el manejo de la epidemia, y ojalá que esto se pueda corregir a la brevedad posible, que hagamos muchísimo más pruebas y que tengamos los resultados de manera más rápida y ejecutiva. Muy bien, finalmente, el equipo de bioseguridad para ustedes, los médicos, para todo el personal de la salud, ¿ha mejorado de verdad o solo fue un espectáculo mediático el hecho de que le llevaran equipo y que porque usted era el crítico más fuerte le llevaron el equipo a usted, le tomaron la foto y después se aprovecharon de eso para decir que ya cumplieron? Efectivamente, Alan, creo que ese show publicitario fuimos utilizados por los medios de comunicación, específicamente en esa acción del gobierno. Por supuesto que nos alegró mucho haber recibido ese equipo, pero vea usted, de manera que insólita le cuento esto, ese traje que aparezco yo probándome en esas imágenes, me lo quito, lo dejo por ahí, me voy a otra sesión de trabajo y cuando regreso ya había sido entregado a otras personas porque entregaron tan poco equipo, apenas 30, que eso duró creo que 3 días, y ya no tenemos el equipo suficiente. Esto en Tegucigalpa, imagínese usted en el resto del país. Creo que se tiene que hacer un esfuerzo enorme para que estos equipos se entreguen de manera expedita y que se dé una mayor protección a los trabajadores de la salud, porque nosotros definitivamente no podemos ser utilizados para una publicidad barata que al final da esa sensación que las cosas se están haciendo bien y esto no necesariamente está sucediendo así. Ha puesto el grito al cielo la doctora Figueroa porque existe la posibilidad de que traigan médicos de Cuba. ¿Qué opinión le merece a usted? Particularmente yo considero que un gesto de solidaridad de cualquier país es una muestra de nobleza y de entrega desinteresada. No veo definitivamente nada malo, al contrario, que pueblos hermanos, en este caso el de Cuba, ofrezcan a sus médicos para podernos ayudar. Toda mano amiga que nos extienda la posibilidad de darnos ayuda, debemos de aceptarla. Yo creo que el tema del desempleo médico es otro asunto, que no hay que confundirlos. Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de darle empleo, aunque sea temporal, a los miles y miles de médicos y médicas desempleados a lo largo del país. Es una tragedia ver profesionales de la salud sin trabajo y peor en medio de esta epidemia. Así que yo creo que ambas cosas son compatibles.
Cuba, nadie puede negar que está a la cabeza de las políticas de salud pública en Latinoamérica, y sería una lástima no aprovechar toda esa experiencia en este momento de crisis. Muchas gracias, doctor Carlos Aguilar, exministro de Salud, neumólogo de mucho prestigio en el país, dándonos sus consideraciones e interesante información, recomendaciones importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de tener que enfrentarnos al virus. Es que paulatinamente o gradualmente se va a ir enfrentando el virus, y eso es lo más importante, tener que aprender a enfrentarlo, a convivir. No va a ser nada fácil, pero esa es la tendencia mundial. En los Estados Unidos se está haciendo lo propio, de poder ir abriendo el comercio de a poco, las instituciones del Estado de a poco, pero esa es la tendencia. Así que muchas gracias, doctor, por atendernos. Antes de continuar, señoras y señores, tengo este importante mensaje para ustedes. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. Continuamos en Voces de un Diálogo. Muchas gracias porque siempre está pendiente del programa. Muchas gracias por acompañarnos, porque cada programa usted está pendiente de las voces que participan y de las voces que opinan, comentan, critican en relación al acontecer nacional. Vamos a continuar con más. Establezco una comunicación en este momento con el director de Casa Alianza, el señor Guadalupe Ruelas. Nos da sus consideraciones en torno a cómo están manejando el tema de los niños de la calle, personas de la calle, personas que no tienen casa, personas que las mandan a encerrarse, pero ¿a dónde? ¿Cómo está trabajando Casa Alianza este tema? Muchas gracias, Guadalupe, por atendernos. Bueno, lo que hemos visto nosotros, sobre todo en la zona central de la ciudad, es el hecho de que niños y niñas que no tienen ningún referente familiar y que sobreviven en las calles siguen en situación de calle, ¿no? Se mantienen cerca de las postas policiales o cerca de lugares donde se sientan más seguros o puedan pedirle algo a alguien, ¿no? Hoy que ya la gente está saliendo diariamente, pues ya ellos también vuelven a estar en varios lugares pidiendo para comer. Pero también hemos visto la presencia de ancianitas y ancianitos que pasan el día, digamos, sentados en una acera con una bolsita al lado y que siguen siendo invisibles ambas poblaciones, ¿no? Para un gobierno que no ha tenido un actuar basado en el sentido común, digamos, ¿no? Podemos estar encerrados 100 días, ¿no? Pero si el día 101 salimos y hay una persona que porta el virus, pues de nuevo volvemos a la historia. Necesitamos prepararnos como sociedad, como familia, como comunidad, personalmente, comunitariamente, familiarmente, elevar nuestros sistemas inmunológicos, cuidar de manera especial a aquellas personas que son más vulnerables a los efectos del virus, ¿verdad? Porque lo que podemos hacer es prepararnos para poder, digamos, vencerlo, y hay que hacerlo como sociedad, ¿verdad? Hay que, evidentemente, que guardar el distanciamiento, pero no el aislamiento. Y es necesario que se tenga una estrategia, que la población conozca la estrategia completa que un gobierno tiene, pues porque pareciera que todo es, la estrategia es ver si salimos un día o no salimos un día, si se abre o no se abre un comercio o no, y eso no es luchar contra un virus, ¿no? Eso es solamente detener a las personas, no al virus. Bueno, de hecho que lo más trascendental ahora mismo es, en vez de ser
el combate frontal al virus es el combate frontal a la corrupción, que no se roben los recursos, varios millones de dólares, que no se los roben estos funcionarios delincuentes que hacen de la suya, Guadalupe, en un momento donde estos recursos deben de ser muy bien asignados para que estos sectores en vulnerabilidad tengan una oportunidad siquiera de tener un espacio, un momento digno. No sé cómo lo ve usted. No, así es, por eso es que, porque tienen la intención de robar, es que usted ve que maximizan el discurso del miedo, ¿no? Viene lo peor, esto se va a poner feo, pero minimizan la respuesta operativa. Este régimen está apostando a sostener la crisis, no a superarla, a sostenerla, porque esa crisis le permite encerrar el descontento social, aislar a los colectivos que se organizan para exigir sus derechos, ¿no? Entonces es más fácil tener sometido a un pueblo con el miedo y encerrado en casa que en las calles exigiendo su derecho, ¿no? Entonces es lastimoso de que se manchen sus manos de sangre con la salud del pueblo, con la vida del pueblo, sobrevalorando pues de manera descarada como lo han estado haciendo. Desde esa perspectiva, ¿usted considera que hay sectores que deberían de reaccionar políticamente, socialmente, para tener también alguna respuesta, por supuesto que médica, científica, pero también desde la perspectiva de protesta social? Totalmente de acuerdo, es necesario. No hay otro camino y vamos a tener que hacerlo. Tenemos que usar toda la tecnología necesaria, todo el conocimiento médico, científico necesario, seguir todas las indicaciones que nos dicen, y no voy a repetirlo aquí porque ya nos las repiten todos los días, pero al mismo tiempo tenemos que capacitar, educar, formar a las personas para que sepan, por ejemplo, cómo convivir en su casa con ese virus que está alrededor, es decir, cómo preparar una habitación, cómo manejar la ropa de una persona que se infecta, cómo mantener la cuarentena, qué alimentos prepararle. Eso no nos lo han dicho, qué alimentos darle, qué alimentos no darle, ¿me entiendes? Porque ellos no están pensando en vencer el virus. Entonces, pero hay actores sociales, mire, históricamente en Honduras las organizaciones y grupos de mujeres nos han enseñado cómo alimentarnos, cómo cuidarnos para mantener nuestro sistema inmunológico alto, para vivir sin violencia. Está la experiencia del Padre Milla, la experiencia del doctor Almendares, que aunque son personas científicas también han estudiado la medicina ancestral y nos dicen, por ejemplo, qué alimentos tomar, qué alimentos no tomar, cómo hacernos nuestros baños para que nuestro sistema inmunológico se eleve. Ese tipo de cosas no lo están haciendo. ¿Y usted cree que desde esa perspectiva cada quien debería ir sacando públicamente esa planificación? Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál es la planificación que ustedes tienen como Casa Alianza para enfrentar esta situación al momento de activar su trabajo? No, nosotros no nos hemos detenido, Alan. Okay. Nosotros hemos trabajado todos los días. En nuestras residencias están 100 niños y niñas a los que hemos estado atendiendo. Ni una sola persona del personal y ni un solo niño y una sola niña han contraído el virus. ¿Qué hemos hecho? Hemos seguido todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Todos los días hemos modificado los turnos de trabajo, nos hemos adaptado, porque la realidad cambió, nosotros tenemos que cambiar. Hemos readaptado los turnos de trabajo. Cuando un empleado o una empleada entra a Casa Alianza, tiene que desinfectar sus zapatos, rociado con una sustancia que también elimina cualquier virus, se pone ya viene con su mascarilla, usa el gel, pero dentro también tenemos actividades deportivas, tenemos actividades terapéuticas, manejamos la alimentación, como le digo, de manera que se pueda elevar el sistema inmunológico, por ejemplo, intercalar baños de agua caliente con baños de agua fría, todas estas cosas que los médicos nos aconsejan, ¿no? ¿Qué test debemos tomar? ¿Qué medicamentos son los que naturalmente podemos encontrar, digamos, y no quiero yo hablar de recetas aquí porque evidentemente eso lo tienen que hacer los expertos, pero como le digo, una buena alimentación, hacer ejercicio, mantener las medidas de bioseguridad y cuidarnos unas a otros y otros a una, eso es lo que estamos haciendo, y hasta la fecha hemos logrado mantener a la población de Casa Alianza libre del virus, ¿no? Muy bien, el impacto que está teniendo esto en la economía del hondureño común y corriente, Guadalupe, que necesita salir, que necesita comprar víveres, que necesita vender por lo menos 100 lempiras para hacer la comida del día. Yo creo que en ese sentido tenemos que recurrir de nuevo a la sabiduría ancestral de nuestros mayores, ¿no? O sea, todo lo material se puede recuperar, todo lo material. Y no es hasta ahora que la población pobre ha encontrado los caminos para poder satisfacer sus necesidades. Evidentemente tenemos que pedir del Estado una estrategia
estrategia operativa, una táctica de entregar alimentos más eficiente, más equitativa, no politizada, pero eso es insostenible, es decir, nadie va a poder estar alimentando a toda una población que no produzca, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer es ver, bueno, cómo vamos a empezar a educar también a la gente, si esto se va a prolongar, para que dentro de los patios, ¿verdad?, los hogares también empecemos también a producir alimentos, cómo vamos a acostumbrarnos, porque desafortunadamente uno ve que cuando va al supermercado la gente va y llena aquellas carretas, ¿no?, o en los mercados llena de bolsas. Entonces esto nos pide también que revisemos nuestro modelo de consumo, ¿no? Mucha gente ni siquiera tiene para comprar nada, los que tenemos, gracias a Dios, un trabajo y los que podemos comprar 2 libritos de frijoles, pues quedarnos con una, repartir otra, ¿no? Tenemos que ser solidarios, de lo contrario estamos condenados. Muy bien, en medio de esta pandemia hubo una única sesión en el Congreso Nacional de la República, se aprobó un decreto de emergencia, varios millones de dólares para enfrentar esto, pero en medio de estos decretos, como medio de comunicación, estudiando, pues nos llamó la atención que en medio de estos decretos, Guadalupe, se aprobó un decreto que faculta a Conatel para la ampliación de la concesión de Tigo y Claro. Y no solo eso, que le van a dar de forma ilimitada la concesión, sino que le permiten explotar todo el espectro radioeléctrico, lo que a ellos se les antoje. ¿Qué opinión le merece este tipo de movidas, le hemos denominado nosotros, en medio de los muertos de coronavirus? Bueno, ¿qué se puede decir, no? Son personas que viven en sus burbujas y ven el sufrimiento de las personas como una oportunidad para ser movidas, ¿no? Es terrible para que tengamos una clase política que se alegra de las desgracias del pueblo porque lo ve como una oportunidad para seguir con su conducta reprochable, ¿no? Muchas gracias, Guadalupe Rueda, quien es el director de Casa Alianza, con estas importantes consideraciones sobre los menores en estado de vulnerabilidad que están en la calle, que son de la calle. Muchas personas también que son de la calle, no tienen casa, que el Estado no ha sido capaz por muchísimos años de poder rescatarlos. Y Casa Alianza cumple una labor extraordinaria en poder velar por estos jóvenes, por estos niños y por estas personas que no tienen hogar, que no tienen casa, pero que el Estado los obliga a confinarse. Esas son las contradicciones de la vida y las contradicciones en este país. Muy bien. Continuamos con el desarrollo del programa y tengo la oportunidad en este momento, gracias a la producción, de establecer una comunicación con doña Aurora Pineda, una destacada dama que ha venido fungiendo en importantes cargos dentro de la sociedad civil. Y esta enorme responsabilidad que tiene la sociedad civil a través del FONAC, a través de la ASJ, organización a la que pertenece doña Aurora, con el tema de la veeduría social para que se pueda garantizar la entrega de los alimentos, la entrega de la comida a los más pobres. Es una enorme responsabilidad la que tienen, pero por supuesto estamos en un momento donde se ha destapado muchísimos escándalos de corrupción. Y en ese sentido, pues, le damos la bienvenida a doña Aurora Pineda. Muchas gracias por atendernos, doña Aurora. Bueno, buenas noches, Alan, muchas gracias por el espacio y buenas noches a su teleaudiencia. La verdad es que este problema, esta pandemia nos tiene preocupados a todos, ¿verdad? En todo sentido. Y es que, digamos, ahora en nuestro país no sucede lo que ha sucedido en otros países, ¿verdad? Donde el tema de este coronavirus va más enfocado al sistema de salud, a la deficiencia de los sistemas de salud y cómo atender a los pacientes que están siendo contaminados. En Honduras es diferente, fíjense que aquí, digamos, es cierto, el costo económico de lo que representa, digamos, son millones de dinero que se está perdiendo, pero no nos debería de preocupar más que conservar la vida, que es lo más importante. El dinero, como todo el mundo se repone y de cualquier manera, de alguna forma, uno puede salir adelante, digamos, teniendo sus seres queridos a salvo. Y es lo que no entendemos, porque aquí se ha dedicado a criticar de cómo se están manejando los fondos. Sí, preocupa, ¿verdad?, de que se manejen bien, pero hay maneras de cómo controlar y también de hacer conciencia en las personas que están manejando el presupuesto de que se debe invertir y que lo primero es la salud del pueblo. Y es que este desequilibrio económico yo creo que nos va a afectar a todos, ¿verdad? A todos por igual, no solamente a un sector, porque es una necesidad que, digamos, en el sistema de salud,
digamos, los cierres de empresas, de negocios, de centros educativos, y también existe también una reducción significativa en la productividad, ¿verdad? Esto lleva a muchos países, no solo a nosotros, digamos, a ver de qué manera los sistemas de salud y las economías sean más sólidas. Pero eso lo vamos a ver después. Ahorita lo que importa es, ¿verdad?, de cómo salvar vidas, de cómo se trata este virus y de cómo el gobierno va a responder a las necesidades de la población. Y yo creo que para mí las cosas se están haciendo correctamente. Es un virus que nadie conocía, que nadie sabe cómo funciona, ni nadie sabe cómo combatirlo, y lo que está haciendo el gobierno hondureño es viendo lo que les ha funcionado a otros países. Ahora, en cuanto al tema de estos ventiladores, de estas percoladoras, de estos televisores, estos escándalos que se están dando en Copeco, ¿qué se puede hacer? Sobre todo porque es inconcebible que en medio de que, como usted dice, lo más importante son las vidas, es la salud del pueblo, haya funcionarios que estén pensando en robar, doña Aurora. Verdaderamente que es lamentable, ¿verdad? Si esto de verdaderamente que si es cierto que está sucediendo, aunque yo he encontrado ciertas inconsistencias en las publicaciones que se están dando, porque, digamos, Copeco da, digamos, un tipo de facturas. Si las facturas son auténticas, habría que investigarlo. Y yo creo que ya se están dando, ¿verdad?, digamos, acciones en base a que hay que investigar. Yo creo que ya hay gente comprometida con esto de investigar si verdaderamente existió esa falla, y si existieron esas fallas hay que sancionar a esta gente, porque en este momento yo creo que la gente que se está aprovechando de estos fondos es un acto criminal, es un delito, es algo que hay que castigar. Y yo, de lo que sea, quien sea, yo creo que sí vale la pena, ¿verdad?, que se investigue y que esté gente encima de ellos, porque es inconcebible que a estas alturas y en este momento se estén dando este tipo de acciones. Y claro, yo entiendo, ¿verdad?, la población también es desconfiada, somos desconfiados, ¿verdad?, por todo lo que hemos vivido anteriormente, pero yo creo que este es el momento de actuar mejor y de corregir errores. Y yo sí veo la buena intención de algunas organizaciones de hacer veeduría social en cuanto a los procesos de compra, ¿verdad? Pero yo creo que aquí también la población no está colaborando. Mire, con esta prohibición de no salir, no todo el mundo la atiende, no todo el mundo está dispuesto a sacrificarse, porque aquí es un sacrificio de todos, ¿verdad? De todos, pero yo creo que debemos enfocarnos más en ver cómo ayudarnos unos a otros, porque este virus como que nos viene a decir que la solidaridad es lo más importante, ¿verdad? De que es cierto, no todo mundo la puede enfrentar de la misma manera. Hay gente que tal vez tenga sus ahorros, sus recursos y disposición de seguir sosteniendo una situación como esta, pero hay otros que no. Entonces yo creo que el gobierno, hay algunas cosas que verdaderamente es de criticarla, ¿verdad? Pero hay otras que no, digamos. Yo creo que ir mejorando de alguna manera la forma en cómo la gente puede salir, ¿verdad?, a suplir necesidades básicas, pues, digamos, en cuanto a alimentación, en cuanto a digamos, necesidades de medicamentos u otro tipo de cosas. Pero lo que yo creo que no se puede parar y que había que buscar la forma de hacerlo es la productividad, es la gente en el campo, producir alimentos, porque también, ¿verdad?, eso es básico. Entonces yo creo que hay formas de proteger la gente que puede trabajar y de confinar la gente que está contagiada, porque esa es una medida, separar la gente, aunque no tenemos todas las pruebas que se debieran hacer, porque yo creo que aquí todos nos deberíamos de someter a esas pruebas, y separar la gente que puede, que no está contagiada y que puede trabajar y que puede producir, y la gente que está contagiada y que vaya a confinamiento. Pero eso es algo utópico, algo que podría ser
bien, como le dijera, un sueño o algo así. Eso sería lo ideal, pero sí. Bueno, de alguna forma yo creo que las cosas están funcionando hasta cierto punto, porque aun cuando hay ya más de 40 muertos, ¿verdad? Yo creo que con esta pandemia hay países que los muertos están por miles, ¿verdad? Como el caso de Estados Unidos, el caso de Italia, que ya han logrado disminuir las cosas. Y es un virus, Alan, que no se conoce verdaderamente cuál es ¿cómo se llama? El proceso, aunque mucho se ha dicho, ¿verdad?, que es un proceso respiratorio, pero últimamente las investigaciones están dando también que produce obstrucción en las vías, en vías del corazón, que hay otro tipo de consecuencias, y tanto que también se ha dicho que es un virus que fue, digamos, modificado, un virus que fue modificado en laboratorios, y realmente que todo esto está por verse, no hay nada seguro, no hay nada que se pueda decir esto es lo que funciona. Tal vez funcionan cosas, a unos les funcionan unas cosas, a otros les funcionan otras. Entonces, es tan difícil, ¿verdad? Aquí yo creo que nosotros como hondureños lo que debemos es ser solidarios con el prójimo, es ser solidarios con las personas que están contagiadas y ver cómo uno puede ayudar, cómo puede colaborar. Si digamos una persona que no tiene que comer, pues y uno dispone de algo, compartir. Yo creo que esto es de amor, esto es de ver cómo nosotros como hondureños podemos salir adelante sin, ¿verdad?, afectar al otro. Yo digamos, incluso muchas cosas de las que digo, oígame, hay que clamar a Dios, hay que orar, hay que pedirle, porque yo creo que algo divino debe de haber en todo este proceso. Muy bien, usted hablaba de las vedurías y bueno, un amigo suyo y nuestro, por supuesto. Sí, Omar Rivera. Omar Rivera está trabajando en eso. A mí me preocupa algo sobre ese tema y yo ya se lo dije a Omar Rivera, que estos políticos delincuentes siempre buscan a quien echarle la culpa después cuando están los actos de corrupción. Yo ya le dije a Omar que tuviera cuidado con ese tema de que no se vayan a aprovechar de él, porque todo escándalo, después a quien le caen los muertos es a quien estaba de veedor. En ese sentido, ¿cómo evalúa el papel del FONAC? Mire, ellos están haciendo un esfuerzo y yo, sinceramente, yo es de admirarles porque usted sabe los riesgos que corren uno. Ellos mismos andar en esas, digamos, en esas reuniones, incluso en esas visitas que se están haciendo, en esas investigaciones, que también hay contacto con la gente, a veces con gente contaminada, ¿verdad? Entonces, para mí eso es loable, ¿verdad?, lo que ellos están haciendo. Y como dice usted, aquí, aunque las cosas se hagan bien, Alan, siempre hay gente, ¿verdad?, que ve lo malo o ve o inventa, porque aquí incluso hay cosas que se crean, que falsedades en las redes, digamos, hay gente que insulta, gente que denigra, gente que descalifica. Entonces, verdaderamente yo creo que eso es difícil, digamos, poderlo evitar, ¿verdad?, porque incluso aquello de la libertad de prensa o la libertad de expresión. Entonces, eso está expuesto él, y es de admirarle porque yo verdaderamente siento que la buena voluntad de Omar especialmente es algo extraordinario, ¿verdad? La buena voluntad de colaborar, de estar al frente de esas investigaciones, y también está Transparencia Internacional, está ICJ ahí, que han pedido la colaboración de ellos, porque sí, ellos tienen el personal adecuado para hacer estas investigaciones. Y yo le garantizo a usted y al pueblo hondureño que si Omar descubre o ellos tienen la forma de conocer, ¿verdad?, de que si se dieron, digamos, algunas compras indebidas o que se inflaron precios o que hubo ahí de por medio una comisión o algo, ¿verdad?, por las compras, porque eso es de siempre, eso no es de ahora, ¿verdad?, pero que se aprovechen en este momento, sí creo que es un delito criminal, es algo criminal. Que si yo le aseguro, y yo le aseguro al 100%, que si esto ha sucedido, se va a conocer.
¿verdad? Yo por lo menos de Omar Rivera, yo se lo garantizo, y también de Transparencia Internacional, de ASJ, yo le garantizo que esos informes, ahí va a salir esa gente que si lo han hecho y se puede probar, lo van a dar a conocer. Yo se lo garantizo. Lo garantizo, y porque yo también he visto los informes en ASJ de gente coludida con delitos anteriores, y que ahí están los informes y que han estado por años y que los han denunciado, y que hasta el día de hoy algunos se han hecho, otras cosas no. Desgraciadamente, pues, digamos, el que estaba, la organización que se encargaba de investigar delitos de corrupción como la MASI, ya no existe, pero yo le garantizo que ASJ, CONACO, que al frente que está Omar Rivera, yo le garantizo que ellos lo van a hacer. Muchas gracias, doña Aurora Pineda de Sociedad Civil. Muchas gracias por estas consideraciones que son muy importantes. Usted tiene una perspectiva interesante en torno a lo que está ocurriendo en el país y esta veeduría social que es también determinante para que llegue la comida a los más pobres, para que no la agarren los diputados de forma sinvergüenza y que la vayan a entregar únicamente a sus parciales, como se ha denunciado en Santa Bárbara. Para citarles un ejemplo, hay que frenar esas prácticas, porque es vergonzoso lo que ha ocurrido particularmente en Santa Bárbara. No sabemos de manera oficial si esto está ocurriendo en otros sectores del país. Sin embargo, en Santa Bárbara ha habido una denuncia puntual de que diputados en este departamento han hecho de las suyas y han acaparado prácticamente las bolsas de ayuda enviadas por el gobierno central y únicamente las han estado entregando a sus parciales. Eso no puede ser posible, porque Santa Bárbara también es parte de Honduras y los que no son cachurecos también son hondureños. Y yo creo que es un pecado y usted tiene que valorar a estos diputados de Santa Bárbara para que en las próximas elecciones usted los castigue. Y si lo mismo está ocurriendo en Cortés, si lo mismo está ocurriendo en Francisco Morazán, usted tiene que hacer lo propio, castigarlos, porque estas sinvergüenzadas no pueden permitirse, amigos y amigas. Así que condenamos esto y esperamos de que pueda mejorar la distribución para que todo el pueblo hondureño por lo menos tenga lo básico en este tiempo que queda de confinamiento para poder comer, para poder quitarse el hambre. Vamos a cerrar aquí el programa. Muchas gracias porque siempre están pendientes de Voces de un Diálogo. En nombre del ingeniero Bastian, que está al frente de la producción, está Oscarito Luna en el máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro.
Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. Los temas de actualidad, los comentarios más acertados y toda la información diaria que usted quiere saber los tiene Alan Fiallos. Sígalo en las redes sociales. Alan Fiallos, un compromiso con la verdad en las redes sociales. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue.
En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Ahora usamos máscaras, pero estas no ocultan nuestra determinación y coraje. No podemos darnos la mano, pero no por eso dejamos de darnos apoyo. Ahora debemos dejar de abrazarnos, pero esto no significa que no estamos unidos. Es increíble cómo algo tan pequeño como un virus puede sacar lo más grande de nuestro pueblo. Antes hemos vencido desastres y amenazas. Ahora volveremos a vencer. Cuando nos unimos, los hondureños somos invencibles. Y con un espíritu valiente, que es el espíritu catracho. Vamos, Honduras. Vencer el coronavirus está en nuestras manos. Honduras, quédate en casa. La crisis del coronavirus está afectando a todas las empresas a nivel mundial. Honduras no es la excepción. Las grandes corporaciones sobrevivirán por sus recursos, pero ¿y las pequeñas y medianas empresas? ¿Podrán seguir con su actividad? ¿Qué medidas se pueden poner en marcha para evitar pérdidas irreparables? ¿Con qué recursos se puede contar para hacer frente a una crisis como esta? En Cooperativa Chorotega, nos mantenemos en la búsqueda de alternativas y estrategias que ayuden a mitigar el impacto social y económico, cumpliendo con el principio de solidaridad, porque en esta difícil situación aflora el espíritu cooperativista, donde priva el bien común de mi comunidad. Cuando un grupo de personas se unen, pueden hacerle frente a sus necesidades y aspiraciones. Es por eso que en Cooperativa Chorotega tienes una mano para seguir adelante. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios surge la Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. En medio de la mortal pandemia del coronavirus que enfrenta Honduras, en medio del hambre del pueblo, en medio del encierro de miles y miles de personas por un toque de queda absoluto, en medio del grito angustioso de ancianos, mujeres y niños que mueren de hambre, empresarios inescrupulosos han movido sus tentáculos para obtener las renovaciones automáticas de sus concesiones para seguir operando sus compañías celulares y además poder abrir otras y aprovechar sin licitación alguna todo el espectro radioeléctrico del país. Es el movidón en medio del coronavirus. Es el movidón en medio del llanto del pueblo por no poder velar a sus muertos. Es el movidón de unos pocos, mientras millones son obligados a quedarse en casa. Que el pueblo juzgue.
En Banco Atlántida contamos con el más completo portafolio de productos para su empresa. Atlántida Pago Plus. Un servicio automatizado para el manejo de planillas con planes integrales de ahorro y préstamo para sus colaboradores. Tarjeta de débito Atlántida Pago Plus. Adelanto de salario. Convenientes planes de seguro y fondo de pensiones. Ahora incorporamos la mejor solución para que sus colaboradores consoliden sus obligaciones financieras. Atlántida Pago Plus, alivio de deuda. 0% de comisión por desembolso. Tasa de interés preferencial, otorgando hasta 1 millón de lempiras sin aval y hasta 72 meses plazo. En Banco Atlántida estamos listos para atender a todas las empresas que deseen beneficiar a sus colaboradores con el más completo paquete de productos financieros. Atlántida Pago Plus. Afilie su empresa hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Que como líderes estamos llamados a generar certidumbre y esperanza en la crisis. Tranquilidad en estos momentos donde nuestra gente vive con miedo del virus, miedo de su futuro y el de su familia. Ayudar desde esta trinchera legislativa a resolver los dos problemas más importantes que nos atañen como país. Salvar y cuidar vidas, salvar la economía, salvar empleos. Este pedido al Banco Central de Honduras urge bajar el encaje legal para que la banca cuente con fondos frescos y estos lleguen hasta los empresarios que no tienen cómo pagar las planillas de abril y así poder seguir sosteniendo los ingresos de alimentos de cientos de miles de hondureños. Que quede claro que lo que se apruebe hoy no es suficiente. Tenemos que hacer más y vamos a hacer más. Tengo fe de que Dios está con nosotros porque estamos unidos. Tengo la fe que pronto después de la tormenta volveremos a abrazarnos. En el 2020, Alan Fiallos abordará los temas más importantes del país que generan impacto. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo. Voces de un Diálogo. Ha sido condenado nada más y nada menos que el hermano del presidente de la República. El tema es que nosotros les permitimos a los políticos que nos lleven a pelear las batallas que ellos están peleando por llegar al poder. ¿Y la alianza debería ser con Libre? Yo creo que debe forjarse con Salvador, porque ahí en Salvador hay más comunidad ideológica. Por fortalecer la Corte, el Ministerio Público, la Policía y todas estas instituciones que en cadena son las encargadas de garantizar el Estado de Derecho del país. Que quizás en este momento no sería conveniente porque está muy crispado este problema del presidente, el juicio de Nueva York, todo eso. El ambiente está bien, para mí, tenso. Ningún otro embajador del mundo entero que de repente aportan, los vemos metidos en la Corte, en el Congreso, los vemos metidos en la Presidencia, los vemos metidos con los militares, a ningún otro embajador. La constituyente debe replantear totalmente un nuevo sistema de justicia. Voces de un Diálogo, el mejor programa de entrevistas tocando los diálogos con mayor importancia en Honduras. De lunes a viernes, 8 de la noche, al estilo único de Alan Fiallos, por Cholusat Sur, Canal 36. Cholusat Sur presentó Voces de un Diálogo.